Vamos a hablar ahora, en segundo lugar, de las prácticas cuaresmales. Lo vamos a hacer de una manera muy simple, muy didáctica y con unos ejemplos. El ayuno, recuerden, la oración y la penitencia. Yo voy a cambiar esta última porque es un nombre al que le hacemos un poco de asco. Ayuno. Les pongo un ejemplo. Había una vez un rabino que habitualmente se ponía a ayunar los sábados. Saben que los judíos ayunan los sábados, ¿no? El sábado. Y curiosamente, en medio de su comunidad se habían percatado que cuando empezaba el ayuno, el rabino se salía de la sala, se iba, ¿no?, de la mesa común, se ausentaba a la hora de la comida, desapareciendo de la vista de todos. Esto, como nos suele suceder también en México, pues despertó la curiosidad, ¿no?, de su congregación, de a dónde se irá nuestro rabino, ¿no? ¿Dónde irá nuestro pastor? Y todos imaginaban que en su tiempo de ayuno lo que hacía es encontrarse secretamente con Dios, y para averiguarlo, ¿no?, designaron a un miembro de la congregación para que lo siguiera, para que lo espiara. De tal manera que aquel espía lo siguió y vio cómo el rabino se disfrazaba de campesino, no piensen mal, y durante ese tiempo se iba a atender a una mujer pagana paralítica, limpiando su casa, preparando para ella la comida de aquel sábado. Y cuando el espía regresó, la congregación le pregunta, obviamente, bueno, ¿y qué ha hecho el rabino en esas horas de ayuno? ¿A dónde ha ido? ¿Le has visto ascender hasta el cielo? ¿Ha entrado ruborizado en la presencia de Dios? Y le respondió el espía, no, ha subido aún más arriba. Es decir, se ha postrado a los pies del necesitado. No sé si los rabinos hacen esto, ¿sí? Pero es un buen ejemplo, ¿sí? No he querido decir el sacerdote para no sentirme identificado, ¿no? No pecar de presunción delante de ninguno de ustedes, pero yo creo que nos da la clave para que entendamos perfectamente qué es el ayuno, ¿sí? El ayuno no es simplemente la materialidad de privarnos de un alimento que a lo mejor ni siquiera nos gusta, ¿sí? Hay quien no le gusta la carne roja, ¿verdad? Pero si aprovechas el viernes de Cuaresma simplemente para meterte un atracón de mariscos, pues poca penitencia estás haciendo. No, es que no se puede comer carne, ¿no?, los viernes. Miren, yo dejé esto del ayuno cuando vine a misiones, porque me acuerdo que mi superior entonces me dijo, mira, déjate de ayunos y penitencias porque si no tienes fuerza no vas a poder trabajar. Así que lo importante es que tengas todas tus energías disponibles para entregarlas al servicio de los demás. Ese es el ayuno. Cuidado, no es una invención mía tampoco. Isaías 58, 1, 8. Dice Yahvé, vuelvan a mí con todo corazón, con ayuno, con llantos y con lamentos. Rasguen su corazón y no sus vestidos, y vuelvan a Yahvé su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. Le cuesta enojarse y grande es su misericordia. Profeta Joel. ¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas. Este es Isaías, perdón. Desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos, romper toda clase de yugos opresores. Compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán a tu casa, vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Entonces tu luz surgirá como la aurora y tus heridas sanarán rápidamente. Isaías 21. Es decir, es una tradición judía que hemos hecho nosotros cristiana. ¿Cómo se llama esto en el Nuevo Testamento? Obras de misericordia. Que curiosamente Jesucristo nos las explica en la parábola del juicio final. ¿Recuerdan? Ese no es mi teléfono. ¿Eh? Ando por ahí. Apaguen sus teléfonos para que no suenen, por favor. Quítenle el sonido, por lo menos, nada más. Entonces, como ven, es una tradición judía que heredamos nosotros en el cristianismo, pero no deja de ser curioso el hecho de que Jesucristo narre las obras de misericordia precisamente cuando nos habla de juicio final.
¿sí? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, ¿no? Estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Y cada vez que lo hicimos con uno de estos, con él lo hicimos. Y esta será la clave del juicio. Es decir, ¿es Dios el que nos juzga? No, somos cada uno de nosotros los que nos sentiremos merecedores o no del reino de Dios, en virtud de lo que cada uno en conciencia sabe que hizo o dejó de hacer. Esta es la clave. Ayuno, por tanto. Creo que tenemos que entender bien esto, porque a veces nos apegamos demasiado a la letra, como los fariseos, pero dejamos de cumplir el espíritu de la ley, que es el que Jesucristo insiste que tenemos que vivir. ¿Sí? Es decir, postrarnos a servir a nuestros hermanos. La mortificación que Dios quiere, por tanto, es la que beneficia siempre a alguien, no la que me beneficia a mí mismo, ni siquiera la privación, ¿no?, de algún capricho personal, sino aquella que redita en beneficio de alguna persona. Hay una especie de parábola que se cuenta, más bien es una anécdota, un cuento, ¿no?, una parábola del Antiguo Testamento en la que Moisés, recuerdan cuando estaba en el Sinaí, estaba pastando sus rebaños y en una de esas se encontró con un vecino que también estaba ahí con sus cabras. Y en eso pues le vio que andaba ocupado pues extrayendo la leche, ¿no?, de las cabras y se puso a ayudarlo. Una buena obra de caridad, ¿no?, ayudar al hermano necesitado. Se puso a ayudar y curiosamente cuando terminaron se dio cuenta de un detalle que tenía aquel cabrero. Y es que cogió, ¿no?, un recipiente de leche y lo fue a ofrecer al Señor. Y lo depositó ahí en una especie de altar de piedras que tenía en el monte. Y Moisés le dice, oye, ¿y por qué separas esa leche? No, esta es mi ofrenda para el Señor. Siempre el diezmo de todo aquello que cosecho se lo brindo a Dios. Y Moisés no tuvo mejor idea que preguntarle, ¿y tú crees que Dios tiene necesidad de beber leche? Dios es espíritu puro, no tiene cuerpo, ¿no? Es decir, no tiene que alimentarse. Y el cabrero pues se quedó pensando, ¿no?, en su ingenuidad, y decir, pues tienes razón, ¿no? Pero pues yo veo que recojo todas las mañanas el cántaro vacío. Y entonces Moisés le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Te vas a esconder aquí toda la noche para ver quién es el que se bebe la leche. Y el cabrero dice, pues voy a quedarme aquí. Al cabo de unas cuantas horas ve que se acerca un zorrillo, ¿verdad? Y el zorrillo ahí, ¿no?, sospechoso, mirando para todos lados, al final se bebió la leche. Y en la mañana llega, ¿no?, todo taciturno el cabrero y le dice a Moisés, oye, tenía razón, no es Dios el que se bebe la leche, es el zorro. Se quedó taciturno. Pero la moraleja viene ahora. Y es que cuando se retiró Moisés, Dios le habló, ¿no?, y le reprochó lo que le había dicho al cabrero. Y dice, ¿tú crees que has hecho un bien a esa persona por negarle la posibilidad de ofrecerme la leche? ¿Sí? Es verdad que yo no me bebo la leche, pero aceptaba con gusto, ¿sí?, su ofrenda. Y como yo no la puedo beber, pues mandaba al zorrillo para que la bebiera por mí. La moraleja es esta, es decir, todos nuestros ayunos, todas nuestras obras penitenciales, todos los sacrificios que hacemos nos benefician en la medida en que benefician a alguien, en que podemos hacer bien a alguna persona, y esa será la grata retribución que todos recibamos por parte de Dios. La oración, segunda práctica penitencial que nos impone la Cuaresma. Para empezar, yo diría que hacemos mal si consideramos la oración como una penitencia, ¿no? Debería ser un momento de gozo, no un momento de sacrificio. Yo recuerdo cuando éramos niños en España que nos castigaban a rezar. O sea, concebíamos la oración y el ir a misa como un castigo en vez de como una bendición. Y era una equivocación de nuestros padres. Yo no espero que ustedes no hayan tenido esta experiencia, ¿no? Pero a veces
nos castigaban de esa manera. Yo recuerdo que yo era tan tremendo de niño que el cura siempre, no sé por qué se fijaba tanto en mí, porque hablábamos todos, pero al final el castigado siempre era yo en la iglesia. Y ahí delante de toda la comunidad, en la misa dominical, ¿no?, mayor de todo el domingo, Ángel Luis, ven acá, el cura, desde el altar. Y me ponía ahí en las escaleras del presbiterio, con los brazos en cruz, mirando a la gente, hasta que terminaba la misa. Castigo. Bueno, yo lo recuerdo no de manera agradable y simpática, pero la verdad que no era la mejor manera didáctica de acercarnos a Dios a los niños en aquella época. Miren, en una ocasión, un maestro le invitó a un gobernante, ¿no?, a un príncipe, a practicar la oración. Y este le dijo pues que estaba muy ocupado y que en realidad no tenía tiempo para hacer oración. Y le dijo el maestro, ¿me recuerdas a un hombre que camina junto a un acantilado con los ojos vendados? Y está demasiado ocupado como para quitarse las vendas. ¿Captan la moraleja? ¿No captan la moraleja? Es decir, la ocupación en cosas superfluas evita que a veces pongamos atención en lo necesario. Es decir, la oración no nos quita tiempo. Es más, en el momento en que nosotros dediquemos un mínimo a la oración, eso hará mucha más efectiva nuestra vida y nuestra actividad diaria. Es decir, si tú caminas con los ojos vendados vas a ir muy lento, porque vas a ir tanteando, porque no sabes por dónde vas. En el momento en que tú te des un tiempo a ti mismo y a Dios, se te van a abrir los ojos, es decir, vas a ver con mucha más claridad y mucha mejor experiencia las decisiones que tienes que tomar, el camino que tienes que elegir, ¿sí?, en la vida, y todo será mucho más fácil y mucho más rápido. Esta es la moraleja. Cuando el gobernador se alegó, su falta de tiempo, su falta de tiempo, el maestro le dijo, es un error creer que la oración no pueda practicarse por falta de tiempo. El verdadero motivo es la agitación de la mente. Es decir, andamos demasiado ocupados en cosas que no son trascendentes. Perdemos mucho tiempo, eso sí es verdad, en cosas que no nos alimentan, que no nos engrandecen. Les cito aquí a Marcos 11 y a Efesios 6, dice, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. No sé si alguna vez escucharon esta frase de San Marcos. Cuando ustedes pidan algo en la oración, piensen que ya lo obtuvieron, antes incluso de pedirlo, y entonces lo obtendrán. Eso se llama fe, se llama confianza. Es el primer requisito para hacer una oración eficaz. Tener fe en lo que pides. Ahora, si tú misma no crees que vas a obtener lo que pides, ¿para qué lo pides? O sea, tú misma estás bloqueando la gracia de Dios. Y es algo muy frecuente. Y si no, pregúntense a sí mismos cada vez que vienen a la iglesia a presentar una intención. Ahorita me pedían que orara por una operación que van a hacer a un familiar mañana. Bueno, ¿con qué fe pedimos por esa persona? ¿Qué éxito va a tener esa operación en base a nuestra oración? ¿Realmente tenemos fe en el poder de Dios? ¿Creemos que Dios quiere lo mejor siempre para nosotros y que por tanto nos lo dará siempre y cuando se lo pidamos bien? Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, sigue diciendo Marcos, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, y el Padre que está en los cielos les perdonará también sus faltas a ustedes. Otra clave también por la que fallamos tantas veces en la oración, y es que le ponemos a Dios el límite que nosotros mismos nos hemos impuesto. Recuerden el Padre Nuestro, perdónanos Señor como nosotros perdonamos, ahí la fregamos ya. A ver, porque Dios siempre está dispuesto a perdonar, nosotros no. ¿Cómo, con qué voluntad, con qué cara le pedimos a Dios que nos perdone cuando nosotros no somos capaces de hacerlo? Y encima cuando oramos, le imponemos a Dios el límite de que no nos perdone porque nosotros no hemos perdonado. Así nos va en la vida.
Efesios dice, todo lo que pidan al Padre, todo lo que pidan al Padre, Él se lo concederá en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán y tendrán una alegría que será perfecta. Perdón, esta es de Juan 16, es que había pasado la cita de abajo. Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús. Él es el aval. Él lo concederá. Nosotros ya nos hemos puesto un límite a la hora de recibir la gracia de Dios. ¿Se han dado cuenta? Incluso en nuestra oración. Pero Jesús no tiene límites. Entonces, la clave para hacer una buena oración es pedir también en el nombre de Jesús, no en el nombre propio. Es que se me cansa de apretar aquí el micrófono en la mano. Ahora sí, Efesios dice, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu, velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo a favor de todos sus hermanos. Otra clave de la oración, importantísimo, tomada de la palabra de Dios, la perseverancia. Es decir, saber esperar el momento de Dios, no obligar a Dios a aceptar nuestros momentos para actuar. Es someternos nosotros al plan de Dios, a la voluntad divina. Padre nuestro, una vez más, hágase tu voluntad, le decimos. Pero cuando nosotros oramos, muchas veces lo que queremos es que Él haga nuestra voluntad. ¿Sí? Entonces, a la hora de pedir por el enfermo, no vamos a presentarnos ante Dios diciéndole, Señor, yo quiero que mi hija se cure. No. Vamos a decir, Señor, ¿no estás seguro de que tú quieres curar? ¿Que quieres lo mejor para mi hija? Hágase tu voluntad. Así de simple. Oración. Y tercero, no voy a hablar de penitencia, voy a hablar de caridad. Porque yo creo que la expresión plena de la penitencia y de toda penitencia en esta vida es caridad, es amor. Y esa es la palabra que lo resume todo. Y una vez más, el ejemplo, la paradoja. Dice, por la calle vi una niña aterida y tiritando de frío dentro de su ligero vestidito y con pocas perspectivas de conseguir una comida decente. Me encolericé y entonces le cuestioné a Dios. ¿Por qué permites estas cosas? ¿Y cuántas veces no lo habremos hecho? Cada vez que vemos una desgracia que escapa a nuestras manos, decimos, Señor, ¿por qué permites la pobreza en el mundo? ¿Por qué permites la guerra? ¿Por qué permitiste que muriera fulano? ¿Por qué permitiste que se cayera el avión? Y le culpamos enseguida a Dios en lo que está sucediendo. Le increpó a Dios, ¿por qué permites estas cosas? ¿Por qué no haces nada para solucionarlo? Durante un rato, Dios guardó silencio, pero aquella noche de improviso me respondió, ciertamente que he hecho algo, te hice a ti. Tú eres la que viste a la persona que tenía necesidad y tú eres la que tenías que socorrerla. Así de simple. Esa es la caridad. Pero ¿cuántas veces miramos para otro lado? Y encima nos atrevemos a criticarle a Dios porque lo permite. Pues ¿para qué creen que nos ha hecho Dios? ¿No es el resumen de toda la ley, ámense los unos a los otros como yo les he amado? Es decir, sin límite, porque el amor no tiene límite. Esa es la única y auténtica caridad. Primera Juan 4, todos lo hemos escuchado, ¿no? El que dice amo a Dios y no amo a su hermano es un mentiroso. El otro día les llamaba miserables en la misa y algunos se asustó. Luego reconocieron que tenía razón. Hoy les llamo mentirosos. Me llamo a mí mismo mentiroso. Porque decimos siempre que amamos a Dios, pero no amamos realmente al hermano. ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano a quien ves? Y Juan 14 dice, en esto reconocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. En Corinto fue el lugar, la primera comunidad donde se nos empezó a llamar cristianos,
Lamentablemente nos han robado hoy este adjetivo, ¿no? Y se lo aplican otras religiones. Nosotros tenemos que especificar, somos católicos. No, somos cristianos porque somos de Cristo. Ahora, ¿en qué se reconoce a alguien cristiano? Ahí está la expresión de San Juan, en que nos amamos. Entonces la pregunta que cabe hacerse aquí es, ¿realmente somos cristianos? ¿O habrá que cuestionarlo un poco más? Digamos que todos queremos serlo y estamos en camino a ello. Y para esto existe la Cuaresma, para esto existe este tiempo, ¿no? Para eso hemos venido aquí a escuchar esta plática, para caer en la cuenta de qué es lo que nos falta y actuarlo. Así de simple.